magnético. Para entenderlo debemos saber a qué se refiere la palabra campo en física. Por ejemplo, la fuerza de la gravitación es un ejemplo de una fuerza de acción a distancia. La presencia de una masa altera el espacio a su alrededor y se presenta una fuerza gravitacional sobre otra masa cercana. Dicha alteración se entiende como un campo gravitacional y la intensidad de este, sería proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa dada en ese punto. Al igual que esto, existe un campo eléctrico donde el espacio se altera en presencia de un cuerpo con carga. Entonces la intensidad del campo está dada con... Para entender dicha proposición se debe comprender, primero, que un objeto está cargado negativamente si tiene exceso de electrones y cargado positivamente si tiene deficiencia de ellos. Segundo, la primera ley de la electrostática, la cual establece que las cargas del mismo signo se repelen entre sí y las cargas de diferentes signos se atraen. Tercero, la ley de Coulomb, que enuncia que las fuerzas de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al cuadro de las distancias entre las dos cargas, donde K es una constante, Q son la magnitud de las cargas y R es la distancia que las separa. Ahora bien, volviendo a... Si una carga se coloca en el campo, experimentaría una fuerza tal que se tendría que multiplicar Q por E, cuando E es la intensidad del campo y Q es la magnitud de la carga colocada en el campo. Se puede decir que un campo magnético existe en un espacio si cualquier carga en movimiento en dicha zona experimenta una fuerza distinta de la fuerza electrostática. Un cuerpo magnetizado se denomina imán, con una orientación norte y sur. Los polos no son parte del imán, sino la dirección con la cual cada dominio y electrón estén alineados. Si dividimos un imán en dos, obtendremos dos imanes. Como se sabe, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. El vector de inducción magnética B, es decir, el vector E y el vector G en el campo eléctrico y gravitatorio respectivamente. La fuerza que sufre la carga en movimiento no es electrostática, porque está en movimiento y esta fuerza está dada por la carga y la velocidad con la que se mueve Q por V, el vector de inducción magnética, y por el ángulo que forma la velocidad y la inducción magnética. Entonces, la fuerza máxima se da cuando ambos vectores son perpendiculares y vale 0 si son paralelos. Electromagnetismo es considerado una de las 4 fuerzas fundamentales del universo actualmente conocido. Los dos campos descritos están interrelacionados. Estos campos combinados forman el campo electromagnético. El campo electromagnético es producido por elementos cargados eléctricamente que afectan a las partículas cargadas. La fuerza que ejerce el campo a cierta partícula cargada o una corriente eléctrica se la denomina fuerza de Lorentz y está dada por... Por otro lado, el físico James Clerk Maxwell reunió conceptos previamente explicados por otros físicos y matemáticos y sintetizó todos los fenómenos electromagnéticos. La primera es la ley de Gauss respecto al campo eléctrico. Relaciona el campo eléctrico sobre una superficie cerrada con la carga eléctrica encerrada en su interior. El origen de los campos eléctricos son las cargas y nos indican que las cargas positivas son fuentes y las negativas son sumideros de campo eléctrico. La segunda ecuación. La ecuación sin nombre, algunos la llaman la ley de Gauss del magnetismo, y es la que explica en sencillas palabras que los monopolos no existen, y que no salen ni entran vectores del campo, sino que éste hace caminos cerrados. La ley de Faraday-Lenz captura que un campo magnético que varía en el tiempo induce a un campo eléctrico a lo largo de líneas cerradas, a una fuerza electromotriz o FEM. Es decir, que un voltaje puede generarse haciendo variar el flujo magnético que atraviesa una superficie. La ley de Ampère-Maxwell. Un campo eléctrico variable en el tiempo, el flujo, genera un campo magnético. Esta ley nos afirma que si cargas en movimiento tienen una densidad de corriente J, provoca la aparición del campo magnético rotacional. Nada es demasiado maravilloso para ser cierto, si obedece a las leyes de la naturaleza. Por Michael Faraday.